Bueno, pues vamos a platicar sobre el desarrollo de la psicología en Latinoamérica. Para hablar de los inicios de la psicología en Latinoamérica, tenemos que remontarnos a las primeras décadas del siglo XX, donde la mayoría de los estudios en esta primera etapa solamente fueron enfocados hacia los tests psicométricos desde su entendimiento y adaptación a las regiones de Latinoamérica. Fue más adelante donde pudimos observar diferentes psicólogos latinoamericanos que tienen sus corrientes de pensamiento importadas de doctrinas europeas, como lo son el racionalismo de Descartes, el empirismo de John Locke, el sensualismo de Etienne Condillac, el vitalismo de Henry Bergson y el positivismo lógico. Sin embargo, aunque muchas de las bases sean filosóficas, algo que caracterizó mucho a la psicología latinoamericana fue el ímpetu de querer separar la psicología de la filosofía al cuantificar el conocimiento y generar un estudio empírico que busca más la participación humana que la experimentación con animales que se estuvo dando en el continente europeo. Debido a las diferencias en los aspectos socioculturales, los psicólogos latinoamericanos fueron generando sus propias aportaciones, entre los cuales pues enlisto a continuación algunos de los más importantes. En 1960, el pionero de toda la psicología latinoamericana fue Rogelio Díaz Guerrero en sus estudios de psicología social y transcultural, que además estudió la psicología del mexicano, y en 1972 formula su teoría llamada histórico-biopsicosociocultural del comportamiento, que hace énfasis en la importancia del contexto para el comportamiento humano. Alrededor de los mismos años 60 en Perú, Reinaldo Alarcón hizo trabajos de adaptación de tests psicométricos también. En 1975 podemos ver estudios de Ángela Biagio en Brasil sobre el desarrollo humano, los aspectos conductuales enfocados a la ansiedad, la ira y la violencia. En 1975 podemos ver de Emilio Rives Iniesta, que muestra sus trabajos sobre el análisis experimental del comportamiento, el cual pues habla sobre la terapia de la conducta, la educación, la psicología en las organizaciones y algunos aspectos incluso de la rehabilitación de los reos. En 1986, Ignacio Martín Baró hizo estudios sobre la psicología política y la psicología social comunitaria. En 1993, Rubén Ardila nos presenta su síntesis experimental del comportamiento y su libro Walden 3, que nos habla de un conductismo de Skinner, pero desde una visión más latinoamericana. En la década de los 80s y 90s podemos observar la psicología cognitiva, que tuvo la participación de psicólogos en conjunto con ingenieros para el desarrollo de trabajos en inteligencia artificial. Y para finalizar, me gustaría reflexionar un poco sobre la necesidad de crear psicología propia de los contextos geográficos y culturales. Sabemos que la parte cognitiva sucede a nivel neurológico, pero la manera de comportarse de un individuo que pertenece a una sociedad surge directamente de su cultura. Todo lo que ésta implica, como su lengua, creencias, religiones, tradiciones, etc. Por lo que la psicología en Latinoamérica se vio obligada a empezar a generar estudios propios de la región, más enfocados a temas sociales, considerando las características culturales que definen a las personas de este lado del mundo. Es de suma importancia analizar de manera funcional los antecedentes y contexto que envuelven a cada individuo para poder entender los comportamientos que definitivamente no serán similares para las poblaciones de distintos continentes debido precisamente a sus respectivas características socioculturales. Entonces podemos observar que Latinoamérica tiene aspectos culturales muy característicos, desde las diferentes lenguas indígenas, incluso las tradiciones gastronómicas, una infinidad de recursos naturales que nos aportan diversas actividades económicas, turísticas, festividades, etc. Así como también podemos ver las características negativas que se pueden observar, como la violencia, la inseguridad, temas del crimen organizado, contaminación, desempleo, pobreza, corrupción, discriminación, etcétera, etcétera. Y nos pudiéramos enlistar ahí una infinidad de características negativas, y pues todas estas precisamente obligan a la psicología a realizar estudios tropicalizados y a generar un conocimiento más ad hoc a la mente de las personas que viven pues dentro de todos estos contextos
en este caso específicamente de Latinoamérica. Pues esto sería todo. Muchísimas gracias.